Escritura: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que tú nos enseñes de tu palabra, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra en nuestros corazones, Dios, que en esta mañana podamos apreciar realmente qué es la verdadera piedad práctica, Señor, que podamos nosotros realmente inclinar nuestras vidas, Señor, a este patrón, a este modelo que Jesús ha enseñado para los discípulos aquí, Señor. Te doy gracias en esta mañana por todos los hermanos que están aquí, aún te doy gracias por los que no han podido venir, Señor, para que tú, Señor, continúes haciendo la obra, Señor, a través de hombres imperfectos y pecadores, Señor, como nosotros, Padre. Úsanos, Señor. No tengas en cuenta, Señor, la debilidad del predicador, Dios, sino que uses tu poder, Señor, como a bien te plazca, Señor, para edificar y para aún convertir, Señor, los que aún no han creído en Cristo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, esta mañana he querido tomar este texto. La vez pasada habíamos hablado en Mateo 5 acerca de cómo tratar a los inconversos, y en esta mañana hermanos, vamos a ver la verdadera espiritualidad que agrada a Dios. Vamos a ver la espiritualidad que agrada, o la verdadera espiritualidad que agrada a Dios. Hoy en el mundo, hermanos, y en muchos lugares se habla acerca de espiritualidad, ¿no? Hoy en día los hombres están acudiendo supuestamente a medios espirituales para mejorar sus vidas personales, para ellos tener una paz interior, para ellos buscar su propio propósito en este mundo. Y en medio de toda esta mentira que el mundo ha creado, por medio de la meditación, por medio de la nueva era, por medio de todas estas cosas, Jesús enseña aquí a sus discípulos cuál es la verdadera espiritualidad que agrada al Señor, ¿sí? Y para entender mejor este texto, o nuestro texto, para entrar mejor en el contexto, nosotros debemos entender que esta parte de este texto se encuentra dentro de lo que se llama el famoso Sermón del Monte. Sí, todos conocemos el Sermón del Monte. Y si nosotros hiciéramos un pequeño bosquejo del capítulo 6, Jesús va a hablar aquí de temas que son fundamentales en la vida del cristiano, temas que son fundamentales en la vida personal, privada del cristiano. Jesús nos ha hablado en el capítulo 5 de cómo tratar a los inconversos, cuál es la actitud del creyente con respecto al mundo. Ahora Jesús va a hablarnos en el capítulo 6 acerca de las verdades fundamentales e importantes del creyente con Dios y su relación con Dios. Si nosotros vemos ahí, o rápidamente viéramos en el capítulo 6, hay 4 temas que Jesús toca del cristiano en relación con Dios. El primero es la oración, pero en el dar. Jesús nos va a hablar, y es el tema que vamos a ver hoy, el dar, cómo debe ser el dar bíblico, cómo debe ser la oración bíblica. Del versículo 18 en adelante, él va a hablar acerca del ayuno bíblico, y al final, unos versículos que son muy conocidos por nosotros, Jesús nos va a hablar acerca de la relación del creyente con las riquezas, ¿sí? Entonces, pero en esta mañana solamente vamos a hablar del dar, de la oración y de la oración. El ayuno y las riquezas en algún momento más adelante lo tocaremos, pero creo que son 2 áreas muy importantes en nuestra vida cristiana. Ahora, cuando nosotros hablamos de la verdadera espiritualidad del creyente, los cristianos deben tener siempre en mente que todo lo que hacen espiritualmente para Dios tiene una recompensa. Sí, eso es algo que Jesús dice en el texto, en las 2 ocasiones que él habla, siempre recalca que el creyente tiene una recompensa de Dios. Jesús está aquí describiendo la relación verdadera del creyente con Dios. ¿Sí? Nosotros también podemos ver aquí por el pasaje, hermanos, que podemos estar engañados
Y eso hay que tener mucho cuidado aquí. Podemos estar engañados con respecto a nuestra relación con Dios. Podemos nosotros pensar que tenemos una verdadera relación con Dios, pero probablemente puede que no sea así. Y en el contexto del Sermón del Monte, Jesús nos da la explicación de la ley moral también, y nos da también la explicación de la verdadera relación del creyente. Ahora, estas palabras, como vimos ahora en la escuela dominical, son para ti. Cuando Jesús dice aquí, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, está dando una advertencia a nosotros. Debemos guardarnos, hermano, de hacer nuestra justicia con una motivación que no sea la de exaltar a Dios. O sea, Dios quiere que tú hagas algo aquí en este pasaje, y hay cosas que Dios quiere que tú no hagas en este pasaje. Y lo más importante en esta mañana, hermanos, que nosotros debemos ver es examinar nuestra relación con Dios. ¿Cómo está realmente nuestra relación con Dios? Que tú examines en esta mañana cuáles son tus motivos por los cuales tú te acercas a Dios, ¿sí? Que tú veas si tu vida espiritual es verdadera según el pasaje, o es una falsa vida espiritual que tú estás llevando con Dios. Como dice Martin Lloyd-Jones en este famoso pasaje, en su famoso libro La Exposición de Sermón del Monte, él dice lo siguiente: conviene advertir desde el comienzo mismo del capítulo 6 que este es muy penetrante. De hecho, podríamos incluso decir que es muy doloroso. A veces me parece que es uno de los capítulos más incómodos de toda la Biblia. Hurga y examina y nos pone un espejo frente a los ojos y no nos permite que nos escabullamos. No hay otro capítulo que sirva mejor que este para estimular la humillación propia y la humildad. Pero demos gracias a Dios por ello. El cristiano debería estar siempre deseoso de conocerse a sí mismo. Nadie que no sea cristiano desea verdaderamente conocerse. Ese es el propósito en esta mañana de este mensaje, hermanos. Que nosotros podamos realmente estimular nuestra humillación propia y podamos nosotros entender qué es la humildad en términos bíblicos. Que realmente nosotros debemos cultivar en nuestra relación con Dios y examinar nuestras motivaciones con Dios. Así que en esta mañana, hermanos, examinaremos nuestras motivaciones, veremos nuestros corazones y veremos la realidad de nuestra relación con Dios, ¿sí? Ahora, hay que entender, hermanos, que nuestra vida espiritual depende de nuestro correcto entendimiento de las motivaciones acerca de nuestra relación con Dios. Muchas personas se relacionan con Dios por las motivaciones erróneas, equivocadas. Muchas personas vienen a Dios para mostrarse, como pasaba aquí con los fariseos, para mostrarse delante de Dios y mostrarse en personas muy justas. Y nosotros podemos decir, bueno, como decíamos ahora, eso era para los fariseos allá. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Vamos a ver que tiene mucho que ver con nosotros en esta mañana. Entonces Jesús nos da unas razones aquí por las cuales debemos cuidarnos de la hipocresía, y nuestra espiritualidad, hermanos, puede verse afectada por las motivaciones erradas. En cuanto a nuestros deberes espirituales, nosotros podemos estar engañados en cuanto a nuestra relación con Dios. Podemos estar pensando algo de Dios, actuando de una manera con Dios que realmente no es bíblica, y podemos estar pensando que estamos bien, pero realmente no es así. Podemos nosotros estar tratando en nuestro corazón, tratando de agradar a los hombres o a los hermanos aquí, tratando de que ellos piensen bien quizás de nosotros, y así centrar nuestra atención no en nuestra vida espiritual con Dios, sino sobre nosotros. Nosotros podemos tener una falsa espiritualidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Por eso en esta mañana quería abarcar este tema en este sermón. Ahora, ese era precisamente el problema de los fariseos. Como un fariseo del tiempo del Señor Jesús, ¿cómo estas personas concebían su relación con Dios? Bueno, los fariseos pensaban que su relación con Dios se basaba en hacer cosas para mostrar externamente que ellos estaban bien con Dios. Ellos hacían cantidades de rituales y de reglas, aún muchos de ellos inventados por ellos mismos, pensando que esa es la manera correcta en que ellos se estaban relacionando con Dios. Ahora, nosotros cuando hablamos de fariseos, siempre nos imaginamos, porque en nuestro contexto la palabra fariseo se ha torcido. Y nosotros usamos la palabra fariseo para una persona que es bien mentirosa y tramposa. Una persona traicionera, ¿cierto? Uno dice, pero es que este hombre me engañó, es un fariseo, ¿sí? Y después esa palabra ha perdido realmente ese sentido original. Cuando la gente en Palestina veía a un fariseo, hermano, la gente tenía a esas personas como grandes hombres de Dios. Cuando ellos venían a un fariseo, hermanos, no veían una persona hipócrita. Por el contrario, veían una persona muy piadosa, veían una persona supremamente espiritual, ¿sí? Entonces esas personas en su interior, en su corazón, ellos pensaban que estaban cumpliendo con lo que Dios exigía realmente de las reglas de Dios.
¿sí? Y ellos hacían cuanta cosa para creer que ellos estaban bien. Entonces la apariencia de esas personas podría aún estar aquí, un fariseo de esos, y nosotros no darnos cuenta. Podríamos ver a un fariseo y decir, uy, qué hombre tan piadoso, qué hombre tan espiritual. Y mentiras que los fariseos en su corazón no tenían nada espirituales. Entonces Jesús nos advierte, hermanos, acerca de caer en este tipo de engaño que es demasiado sutil. Es demasiado sutil. Y puede afectarnos a cualquiera de nosotros que estamos aquí. Nadie está exento. Guardaos de hacer vuestra justicia es una advertencia para la iglesia de todas las épocas. Entonces nosotros debemos prestar atención, hermano, a nuestras motivaciones cuando hacemos cosas para Dios. De lo contrario, como dice el Señor aquí en este pasaje, no habrá recompensa de los cielos para nosotros. Entonces en esta mañana, hermano, vamos a ver 3 aspectos acerca de la verdadera espiritualidad que agrada a Dios y en qué consiste. 3 cosas que realmente agradan a Dios en nuestra verdadera espiritualidad bíblica. Y lo primero que vamos a hacer aquí en esta mañana es que vamos a ver el primer punto, y es: Dios se agrada en el que da secretamente. Dios se agrada en el que da secretamente. Ahora, como lo había dicho el otro día, como lo he dicho esta mañana, dar a los pobres, el ayuno y la oración y todo ese tipo de cosas era parte de la piedad de la vida judía. O sea, dentro de las obligaciones o dentro de las cosas normales de la vida judía de este tiempo estaban estas 3 cosas: las personas que daban a los pobres, las personas que ayunaban y las personas que hacían oración. Ahora, si nosotros vemos aquí en el pasaje, Jesús toca estas 3 cosas. Él está diciéndole casi que a los discípulos, y en su mayoría eran judíos, o todos eran judíos, que ellos continuaran haciendo este tipo de cosas, pero lo hicieran de la manera correcta. Jesús nos va a mostrar aquí cuál era la manera incorrecta y la manera correcta de hacer esto. Entonces, y lo primero que nosotros notamos aquí en el pasaje, hermanos, es que la verdadera piedad es una piedad privada. La verdadera piedad bíblica es una piedad que se expresa en el secreto con Dios, no en mostrarnos con las demás personas. Jesús nos advierte aquí que los que verdaderamente quieren agradar a Dios no buscarán centrar la atención de los hombres sobre ellos. Ellos no buscan su propia gloria. Ellos no buscan ser exaltados por los hombres. Ellos no buscan que los hombres hablen bien de ellos por su espiritualidad. Por el contrario, no van a buscar que todo sea centrado en ellos, sino centrado en Dios. Y ese era precisamente el problema de los fariseos. Ustedes ven ahí el versículo, dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, la primera advertencia que Jesús da aquí es que cuando un creyente da, debe dar de la manera bíblica, no de la manera en que hacían los fariseos. Ahora, los fariseos, como ellos eran hombres supuestamente piadosos, estos hombres buscaban tener una popularidad dentro del pueblo. Ustedes recuerdan, esos hombres tenían un interés político en Palestina, y ustedes saben que la razón principal por la cual ellos mataron a Cristo era porque toda la atención que el pueblo tenía sobre ellos estaba ahora siendo enfocada sobre Jesús, y estos hombres tenían celos de Jesús. Entonces, estos hombres siempre en su corazón tenían un deseo de ser populares dentro del pueblo. Ellos buscaban mantener un estatus de hombres piadosos, y hacían cualquier cosa para mostrar realmente que ellos supuestamente eran así. Entonces estos hombres querían el elogio del pueblo, y estos hombres querían que la gente le alabara por su bondad y por sus donaciones. Entonces estos hombres, como querían ser el centro de las miradas y de los elogios, llegaban a cualquier lugar o llegaban al lugar del templo, y ellos, la palabra que usa Jesús aquí de tocar trompeta delante de ti, no se refiere literalmente a que ellos tocaran trompeta así como para que la gente viniera, sino que estos hombres contrataban a pregoneros que cuando llegaban a cierto lugar o llegaban al templo, llamaban a la gente, llamaban a los pobres y comenzaban a repartir de lo que ellos tenían para que la gente los elogiara. Estos hombres trataban de engañar a todo el mundo, pero ellos no podían engañar a Dios. Estos hombres tenían unas motivaciones que eran ocultas para los hombres, pero no eran ocultas a los ojos de Dios. Entonces, estos hombres contrataban a ese pregonero, y este hombre iba anunciando delante de los hombres que ellos iban a dar dinero. Ellos llamaban: hey, llegó Pepito Pérez, y va a empezar a repartir. Pues claro, llegaba toda la gente pobre que existía en ese momento, en esos lugares, y llegaban y comenzaban a ir a estos fariseos para que les dieran dinero y para ellos repartir. Entonces, de esta manera ellos ganaban el favor de las personas, ellos ganaban los elogios, y las personas pensaban muy bien de ellos. Ahora, ustedes notan aquí la palabra que Jesús usa: hipócritas. Si no, ustedes lo sabían, de pronto algunos y otros no. La palabra hipócrita en griego, o la palabra mejor, actor en griego, es la palabra hipócrita. Ustedes lo sabían.
Y cuando nosotros hablamos de un hipócrita, siempre pensamos en nuestra época que es una persona que es doble. Pero cuando los griegos escuchaban la palabra hipócrita, en su mente venía la palabra actor. Entonces ellos veían los actores. Y si nosotros vemos, por ejemplo, los actores son personas especialistas en engañarnos a nosotros. Porque los actores están tratando de hacer algo delante de una pantalla que ellos realmente no están haciendo en la vida real y nos hacen creer a nosotros que ellos realmente están haciendo algo. Entonces ellos tratan de mostrar algo que realmente ellos no sienten. Por ejemplo, cuando ustedes ven los actores en las novelas, la gente siempre se pregunta, ¿y cómo hace esa gente para llorar? Entonces dice mi abuelita, es que les echan Big Vaporú en los ojos y ellos comienzan a llorar o le echan limón en los ojos de lejos. Yo nunca he visto que les echen limón de lejos, pero el hecho es que esa gente está tan bien entrenada que ellos nos hacen creer a nosotros que ellos realmente están llorando. Tanto así que podemos ver una película y el momento lo arregla de tal manera que nosotros lloramos hasta de pronto en las películas porque nos hacen sentir la emoción que ellos realmente no están sintiendo. Entonces a eso se refiere Jesús aquí. Estos hombres eran actores, estos hombres venían al pueblo y le hacían creer a la gente que ellos tenían una cierta piedad, pero dentro de sus corazones sus motivaciones no eran las correctas. Estos hombres no buscaban que Dios fuera exaltado, sino ellos buscaban adorarse a sí mismos. Ellos utilizaban a Dios para sus propios propósitos. Y esa es una de las características de una persona que es hipócrita. Utiliza a Dios, usa a Dios para sus propios deseos personales. Ahora, todos tenemos un deseo interno, ¿sí? De ser reconocidos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hermanos, cuando una persona, ustedes han hecho algo muy bueno por alguien y esa persona no les ha dado las gracias, ustedes cómo se sienten? No dice si esta persona es más desagradecida. Y bueno, puede que sea verdad que es desagradecida, pero hay un deseo pecaminoso en nosotros de ser exaltados, de ser reconocidos. Puede que no sea tan fuerte como los fariseos, puede que nosotros no hagamos buenas obras para que la gente piense bien de nosotros, pero sí hay un deseo en nosotros de ser reconocidos, sí hay un deseo de nosotros de tener algo de crédito por eso que nosotros hacemos bueno por las personas. Y ese es el deseo que Jesús nos está advirtiendo aquí a nosotros, de buscar tener elogio de los hombres, que los hombres no reconozcan a nosotros por lo bueno que hacemos. Nosotros por nuestra pecaminosidad deseamos la atención que se ha puesta sobre nosotros, y Jesús está diciendo aquí que tenemos que tener mucho cuidado de no buscar este reconocimiento de las personas hacia nosotros. Si es así, mi hermano, si usted hace buenas obras, y yo no estoy aquí juzgando a nadie, pero puede pasar en nuestros corazones, si usted hace buenas cosas con la motivación de que la gente lo vea, muy probablemente, hermanos, esa ya es su recompensa. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Versículo 2. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, esto es una cuestión de recompensas. O queremos la recompensa que Dios da, o queremos la recompensa que el hombre da. La recompensa que el hombre da es simplemente el elogio, un elogio que es pasajero, que es temporal, que no dura esta vida, mi hermano. Pero el elogio, la recompensa que Dios da, es una recompensa que es eterna. Y por eso nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado de no robar la gloria a Dios. Ahora, nosotros pareciera, si nosotros leemos en Mateo 5:16, que hay una contradicción acá entre lo que Jesús está diciendo aquí y lo que él dice en el capítulo 5, versículo 16. Dice Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Parecería como que es una contradicción. Bueno, Jesús está diciendo aquí en el capítulo 6 que nos guardemos de hacer buenas obras delante de los hombres, y aquí está diciendo que nosotros hagamos buenas obras delante. Bueno, ¿al fin qué? ¿Hay una contradicción aquí en la Escritura? Ciertamente no hay una contradicción. Si ustedes notan aquí en el pasaje de Mateo 5:16, Jesús está diciendo que nuestras acciones deben ser de tal manera que los hombres no nos elogien a nosotros, sino elogien a ¿quién? Elogien a Dios que está en los cielos. Si ustedes notan aquí, siempre Jesús trata de quitar la atención de nosotros y ponerla sobre Dios. Entonces, ¿cómo debemos dar? Jesús nos dice ahí a nosotros cómo debemos dar. Primero Jesús nos dice en el versículo 2, ¿cómo no dar? No haciendo alarde de nosotros, no mostrando lo que nosotros hacemos. Y es que yo di 500,000 pesos en la iglesia y lo voy a mostrar para que los hermanos me elogien. O como ustedes ven ahora último, como hacen en este canal cristiano, entre comillas, que están colocando los nombres de las personas en una pantalla y todos los nombres de las personas aparecen ahí los que dan. Y eso precisamente es... Quizás lo hacen con una motivación buena, entre comillas, pero ya tienen esas personas su recompensa. Esas personas muestran delante de los hombres como que son buenas personas porque dan. Pero, ¿cómo debemos nosotros dar bíblicamente? Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha.
La pregunta es cuando tú das, mi hermano, ¿de quién quieres llamar la atención? ¿De los hombres o de Dios? Ahora, la forma en que Dios se agrada aquí, hermano, la forma en que Dios dice que debemos dar, es de una forma que lo hagamos de una manera anónima. Que las personas no sepan, que nadie se entere de cuánto yo doy. No anunciar lo que damos, sea mucho o sea poco. Ahora, ¿por qué? Porque si damos mucho, podemos enorgullecernos de la cantidad. Uy, yo de 500,000, de 1,000,000 de pesos a la obra. ¡Wow! Y eso mostraría que nosotros, wow, tenemos un corazón muy desprendido. Pero ¿qué pasaría si éramos poco? Ay, yo tengo 100 pesitos para dar. Todo el mundo se enorgullecería de tu piedad y de tu desprendimiento y de generosidad. Y nos veríamos como gente muy espiritual y muy piadosa. Y eso traería orgullo sobre nosotros, hermanos. Por eso Jesús dice acá que debemos dar secretamente. Dice que no sepamos, que no íbamos pensando aún ni siquiera en nosotros mismos cuánto di. O sea, Jesús está diciendo aquí, cuando Él dice ni que sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, a lo que Jesús está refiriendo aquí es que ni siquiera nosotros debemos llevar cuenta de lo que damos. ¿Sí? Nosotros muchas veces nos damos cuenta, uy, la semana pasada di tanto, uy, ya he dado harto. Uy, ya como que, ya he dado harto en la iglesia. No, Jesús nos está diciendo aquí que el verdadero creyente es aquel que da a los demás, y no solamente en la iglesia, estamos hablando de dar a los demás. Da a los demás sin llevar y sin tener en cuenta o llevar la cuenta de cuánto es lo que lleva. Porque ¿qué pasa si nosotros llevamos la cuenta? Probablemente nos podemos enorgullecer de lo que hemos dado. Por eso nosotros vemos aquí en la escritura que Dios es el que realmente lleva la cuenta de lo que damos. Si nosotros vamos a Mateo 25, uno de los pasajes para mí favoritos en la escritura, nos muestra a nosotros que no debemos preocuparnos si llevamos la cuenta o no. Dios lleva la cuenta por nosotros. Dice Mateo 25, 31 al 40. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero? ¿Y cuándo te recibimos o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? La humildad de estos creyentes verdaderos es tal, hermanos, que ellos hacían bondades y no sabían ni siquiera cuándo las hicieron. Ellos no llevaban cuenta de cuánta bondad hacían a los demás. Dios llevaba la cuenta de ellos. Ustedes se dan cuenta ahí, Dios es el que los llama a ellos a su reino. No son ellos, no es: Señor, acuérdate que yo hice esto y esto y esto, y acuérdate, Señor, del día que le di de comer a Pepito, y acuérdate el día que yo hice una buena acción. Entonces, déjame ir a tu reino. No, vemos que es al revés. Dios llama a los suyos y les muestra sus buenas obras. Dios los elogia a ellos por sus buenas obras. Y la característica principal de estos verdaderos creyentes es que ellos no llevan cuenta de la bondad que hacen. Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que cuando lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños a mí, lo hiciste. Esta era la motivación de estos verdaderos creyentes. El día del juicio, hermano, toda la recompensa por las cosas buenas que tú has hecho será a los que dieron de esta manera, a los que actuaron sin tener en cuenta, sin llevar la cuenta, ni anotando en el cuaderno, ni en su mente, acerca de todas las cosas que ellos dieron, materiales, para otras personas. Aquel día, mi hermano, Dios te recompensará en público. Por ahora, hermano, tú ves que tú haces muchas buenas obras y quizás no es la recompensa. Pero Dios habrá un día, mi hermano, que Él va a recompensarte realmente de acuerdo a lo que tú hiciste. Dios no pasa por alto, mi hermano, cada vez que tú haces una buena obra para Él, o que tú haces pensando en Dios. Y ahora, si tú quieres ser alabado por Dios o por los hombres, ya es cuestión tuya. Si tú quieres ser realmente alabado por Dios, da en la manera bíblica, da de una manera que tú no lleves la cuenta, ni vivas contando, ni vivas preocupado por cuánto tú has dado. La verdadera espiritualidad y la verdadera piedad, mi hermano, busca dar a los demás sin tener en cuenta nada más. Ese es nuestro primer punto. ¿Cómo debemos dar? Debemos de tal manera que ni siquiera nuestra izquierda
sepa lo que hace la derecha y viceversa. Para que sea, versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ya vimos ahí en el día del juicio que ese día será público. Todo el mundo sabrá que tú diste. Todo el mundo se enterará de qué realmente tú hiciste para el Señor. En ese día del juicio, mi hermano, se pesará realmente tus obras y se darán cuenta el mundo que tanto diste. Pero no para el elogio tuyo, sino el elogio de Dios. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto. Ya vimos que Dios se agrada en el dar secretamente y vamos a ver, y vimos ahí cuándo realmente Dios va a recompensar a los hombres. Ahora la segunda marca, la segunda cosa que agrada a Dios de una espiritualidad verdadera o bíblica, es que Dios se agrada en el que ora secretamente. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora Jesús toca el segundo aspecto de la verdadera espiritualidad. Ya vimos que ser espiritual es dar secretamente. Hay personas que piensan que ser espiritual es solamente, no sé, meterse 10 horas a orar. No, hermano, la verdadera espiritualidad conlleva la práctica. Ahora Jesús toca el segundo aspecto de la verdadera espiritualidad y Él habla ahora de la oración. Ahora, una cosa que nosotros debemos notar aquí, hermanos, Jesús da por hecho que el verdadero creyente da y Jesús da por hecho que el verdadero creyente ora. Una persona que no ora frecuentemente, hermano, una persona que solamente viene a orar aquí el domingo en la iglesia y en toda la semana nunca lee su Biblia y en toda la semana no ora, probablemente, mi hermano, no es un verdadero creyente. El verdadero creyente se caracteriza porque él ora. Como decía Riley en su libro El llamado a la oración, él dice que una de las características principales en todos los creyentes de todo el mundo es que así como un bebé pequeño, un bebé recién nacido, llora, chilla por la leche de su mamá, por la atención de su mamá, un verdadero creyente cuando nace de nuevo, él clama a Dios, porque Dios es su Padre espiritual. Es una característica genuina de un verdadero creyente. Jesús aquí da por hecho que un verdadero creyente ore, por eso dice, y cuando oren, no dice si es que tú oras, dice cuando oren. Entonces ellos, los verdaderos creyentes, oran de verdad. La característica de todo creyente genuino es la oración. Ahora, pero no solamente el hecho de orar, sino que los creyentes oran con motivaciones correctas, mi hermano. No solamente el hecho de orar, porque si fuera así, pues todas las personas que oran en el mundo pues serían verdaderos creyentes. Aún la gente que va a la iglesia católica o que van a los mormones o que van donde sea, pues hay gente que realmente se disciplina en la oración, entre comillas, pero ellos no oran con las motivaciones correctas. Y Jesús pone otra vez aquí a los fariseos de ejemplo y les llama otra vez hipócritas. Les llaman otra vez actores. Estos hombres actuaban cuando oraban. Estos hombres llegaban y se paraban delante de la gente en un lugar público y ellos hacían alarde de una gran piedad, de un gran amor por Dios en las oraciones. Pero en su corazón ellos realmente no amaban a Dios. Ellos se paraban ahí y oraban, pero ellos no sentían nada en su corazón. Ellos no sentían ni realmente un deseo por Dios. Todo era parte del show que ellos hacían para ganar los elogios, para ganar el favor de la gente. Y por eso la gente los tenía como grandes hombres piadosos. ¿Sí? Como yo les dije, ahora, si nosotros fuéramos a ver un fariseo, pues nosotros muy probablemente le llamaríamos hermano, porque ese hombre se veía de una piedad tremenda, ese hombre se veía una persona santísima. Nos sentiríamos sucios al pie de él, ¿sí? Por la piedad que esos hombres aparentemente mostraban. Nos llevaríamos una impresión, cualquier impresión buena, menos que fueran hipócritas. Pero Jesús conocía la intención del corazón. Y los fariseos eran los que oraban en público, pero ellos en privado no oraban, hermanos. Ellos hacían muy lindas oraciones, pero en privado no oraban a Dios. Dice Jesús ahí en el Evangelio de Marcos que ellos hacían largas oraciones. Pero aquí no importa la forma, hermano. A Jesús no le importa la forma. A Jesús le importa el contenido de nuestra oración y la motivación genuina de la oración. Y la gente era impresionada con ellos. La gente decía, wow, estos hombres cómo oran, qué piedad. Pero Dios no era impresionado con ellos. Dios no se impresionaba de verlos a ellos haciendo ese alarde de piedad delante de los hombres. Ellos daban a los pobres en público, pero ellos cuando estaban en su casa eran tacaños y no le daban a nadie. Estos hombres oraban en público, supuestamente, pero en su casa nunca oraban, nunca leían realmente la escritura, no entendían realmente la escritura. Y no tendrán recompensa, o más bien, esa es su recompensa, que los hombres le alaben y le elogien. Y aquí el énfasis, hermanos, no está en el lugar como tal, o sea, no estamos diciendo que no está bien orar en algún lugar, ¿sí? Sino el hecho está aquí realmente en que la gente se entere cuando yo oro. Ese es el punto. Yo puedo orar en privado, ¿sí? Y eso pasaba, yo recuerdo cuando estábamos en la iglesia donde yo estaba antes, era que cuando ya el culto iba a empezar, el pastor llegaba y se encerraba hasta con candado.
Y todo el mundo sabía que el hombre estaba orando, ¿sí? Ya créanme que esa oración privada ya no es tan privada, porque todo el mundo se está dando cuenta que el hombre oraba y era un hombre muy espiritual, y el hombre oraba adelante para que la gente se diera cuenta que él era muy ungido. Pero eso es lo que Jesús mismo está diciendo. No es el lugar como tal, hermanos, porque Jesús nos va a decir ahora cómo orar y va a decir que es en privado, pero no me puedo enorgullecer de orar en privado. La gente se puede dar cuenta que yo estoy orando en privado. La gente me ve siempre cuando yo entro y entonces hacen la cuenta, uy, usted hermano ya 3 horas ahí metido, y qué hombre tan piadoso, tener mucha unción, de tener mucha... Y no, realmente no. Ese tipo de oración es la que Jesús está diciendo que nosotros debemos cuidarnos. Dios se agrada en los que oran en privado, ¿sí? Jesús nos dice ahí en el versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces el verdadero creyente, hermanos, el verdadero creyente viene a la oración y él ora en privado con una motivación correcta, ¿sí? Jesús nos da aquí la manera sincera de orar. El creyente hace de tal manera que los hombres no se percaten de lo que están haciendo, que los hombres no se den cuenta realmente de que están orando. Y Martin Lloyd-Jones dice aquí en este pasaje que realmente la oración verdadera del creyente es olvidarse de sí mismo, olvidarme de mi oración y recordarme que estoy en la presencia de Dios. ¿Tú alguna vez has meditado en eso? Que cada vez que tú oras, sea en la calle, sea donde sea que tú estés, tú estás en la misma presencia de Dios cuando tú clamas a Dios. Hay gente que se preocupa, uy, pues que no siento la presencia de Dios en mi vida, no siento la presencia de Dios cuando estoy orando. No, hermano, esto no se trata de sentir, se trata de entender realmente y saber que cuando yo voy a Dios en oración, Dios viene a mí, yo voy a Él, y la presencia de Dios está en ese mismo lugar cuando yo estoy orando. No es mirar con afán el reloj y decir, uy, pues que voy a orar rápido, o estoy encerrado, estoy en mi lugar secreto, como llaman algunos, y voy a empezar a orar y empiezo a mirar el reloj, y llevo 5 minutos, y llevo 10, y llevo 15, y puede estar en secreto, y puede que nadie lo esté viendo, y puede que nadie sepa que él está orando, pero él está teniendo una actitud que no es sana ni es bíblica. Cuando Jesús habla aquí de la oración, no es preocuparnos por la duración de nuestra oración. Está hablando del hecho mismo de orar. Es decir, estoy a punto de entrar en la presencia de Dios. Dios va a estar propicio a mí. Dios está para escucharme a mí, como Él dice más abajo en el versículo 8. Que Dios está al presto para oírnos, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces cuando tú vengas a orar, hermano, no importa si tú te encierras en tu casa, aunque tu esposa se dé cuenta. No importa si tú te encierras solo y tú empiezas a ver el reloj y a contar las horas y los minutos a ver. No, eso no es realmente lo que interesa a Jesús, o el punto principal de Jesús aquí. El punto es que tú ores realmente, que tú sepas realmente que estás entrando a la presencia de Dios, que tú siempre tengas eso en cuenta antes de orar. Ahora Jesús también nos exhorta aquí, nos anima a tener una ambición santa por las cosas de Dios. A veces se nos enseña que tener una ambición es malo, pero la ambición santa es aquella ambición que nos lleva a tener las cosas que son celestiales. Así como cuando una persona ve el iPhone 6 y el iPhone 6 recién acaba de salir, voy a vender este que tengo y voy a hacer lo que sea, me voy hasta empeñar por comprarme ese iPhone 6 que salió nuevo y lo quiero comprar, y toda su ambición está puesta en tener ese iPhone 6. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Los verdaderos que entienden tener una ambición santa por tener las recompensas que Dios da. No es malo tener ambición siempre y cuando esté encaminado a las cosas de Dios. El verdadero creyente desea las recompensas de Dios. La verdadera motivación del creyente, la verdadera motivación que lleva al creyente a dar secretamente, a que lo lleva a orar verdaderamente, es que él quiere las recompensas de Dios. Esa es la motivación verdadera de un verdadero creyente. Él hace lo que hace porque quiere las recompensas de Dios, como dice Hebreos capítulo 11 verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es la actitud nuestra cuando debemos venir a Dios? Debemos venir con fe, dice aquí el autor de Hebreos. Y es necesario, dice ahí el texto, necesario que el que se acerca a Dios, primero debe creer que Dios existe, obviamente, y segundo, hay una conexión, hay una conjunción ahí, y es necesario que nosotros entendamos que Él es galardonador de los que le buscan. Yo no sé cuál es la actitud tuya, hermano, cuando tú vas a orar, pero el autor de Hebreos y Mateo nos dice acá que el verdadero creyente se acerca a Dios porque él sabe que Dios es galardonador de los que le buscan. Él busca las recompensas que vienen de Dios. A él no le importan las elogios de los hombres. A él no le interesa que los hombres piensen de él que es un hombre muy piadoso. Él no quiere la atención sobre él quiere la atención sobre Dios. Y por eso el autor de Hebreos aquí anima a los creyentes a que se acerquen a Dios, sabiendo que Él da recompensa a los que le buscan.
Dios sabe, hermano, lo que nosotros hacemos en secreto. Dios sabe las veces que tú has dado en secreto. Dios sabe los momentos que tú has orado en secreto, verdaderamente. Entonces, el verdadero creyente desea, él anhela tener una relación con Dios cercana, ¿sí? No centrando su atención sobre sí mismo, sino sobre Dios. Entonces, ¿cuál es la exhortación aquí, hermanos? Busquemos la recompensa que es de Dios. Es lícito buscar las recompensas de Dios. Jesús conoce tus motivaciones. Si tú eres realmente sincero, mi hermano, si tú realmente eres sincero o no, Jesús lo sabe. Jesús sabe si tú eres un mero actor o si de verdad tú estás interesado en conocer a Dios. Son los deseos genuinos, hermanos, los que nos mueven a nosotros a la oración, al dar verdaderamente. Y eso es lo que Jesús quiere exaltar aquí. Los fariseos tienen una motivación errada. Los verdaderos creyentes tienen que tener una verdadera motivación correcta conforme a las Escrituras. Cuando oramos, muchas veces pensamos en los demás. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos y a veces pensamos en nuestras oraciones? Y estamos orando y decimos, bueno, puede que este hermano piense de mí que no soy tan espiritual porque no oro de cierta manera. Voy a utilizar ciertas palabras en la oración para que los hermanos piensen que yo soy espiritual. Hermano, una persona que hace eso está más interesada por los elogios de las personas que por los elogios de Dios. A Dios no le interesa la retórica que usemos en nuestras oraciones. Dios quiere que oremos con un corazón sincero, motivado, que busca la recompensa que es de Dios. Entonces no es como la gente vea nuestras oraciones. Hay algunos hermanos que les da pena orar. No, pues es que yo no sé orar. O es que yo no tengo la retórica que tiene este hermano como ora. Hermano, no interesa. Porque es que tú no estás buscando los elogios de los hombres. Tú estás buscando las recompensas que son de Dios. Si tú haces eso, mi hermano, tú vives buscando cómo orar para que los demás piensen bien de ti, estás practicando, no estás muy lejos de lo que los fariseos hacían acá, hermanos. Por eso cuidémonos de orar para que otros nos oigan y piensen que somos muy espirituales. ¿Sí? Oremos como oremos. Oremos porque sabemos que Dios nos escucha y sabemos que Dios le gusta cuando oramos de una manera secreta, sin hacer alardes de los demás. Ahora, ¿tú quieres saber realmente qué tan real es tu relación con Dios o no? Contéstate, ¿qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando estás solo? Cuando tú estás solo, se muestra realmente si tú eres cristiano o no, si tu espiritualidad es verdadera o es falsa. Cuando nadie te está viendo y tú oras de verdad y tú buscas el secreto de Dios, quizás tu espiritualidad es verdadera. Pero cuando tú estás solo y tú haces cosas que no están bien, ahí se puede saber realmente cuál es tu espiritualidad, si es verdadera o es falsa. Entonces, como segundo punto, Dios ama a los que oran secretamente. No a los que están metidos solos en un cuarto. No, hermanos. A los que buscan que nadie los vea. Aquellos que buscan adorar a Dios verdaderamente. Que están interesados en las recompensas que Dios da. Y como tercer punto, Dios se agrada en el que confía en Él. Versículo 7. Y orando, Jesús nos acaba de hablar nuestra actitud en la oración. Ahora Jesús nos habla del contenido de nuestra oración. Vemos que aquí a Dios le interesa la motivación de la oración y le interesa el contenido de la oración. Ahora, cuando nos referimos a contenido, no nos estamos refiriendo a si somos retóricos o no somos retóricos, si somos muy elocuentes o no. Está hablando de qué demuestran nuestras palabras acerca de nuestra confianza en Dios. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces Jesús aquí ya no está hablando de los fariseos, Jesús ahora habla de los gentiles. Jesús está comparando a los discípulos, o hablando a los discípulos acerca de aquellas personas que no conocen a Dios. Ahora, ¿por qué Jesús no habla aquí de los fariseos? Porque ya habló de los fariseos en el versículo anterior y él habló acerca de cómo esas personas oran. Y aquí está hablando del contenido. Los gentiles, sobre todo los griegos, hermano, en este tiempo, los gentiles, sobre todo los griegos y los romanos, oraban y no oraban como oraban los fariseos. Cuando un griego o un romano oraban, ellos oraban a sus dioses, no como una relación de paternidad que ellos tenían con estos dioses. Ellos nunca veían realmente a Zeus o a estos dioses como realmente sus padres de la manera que lo vemos nosotros, sino lo veían más buscando tener un favor de ellos. Si ustedes ven las películas como Hércules, o ustedes ven las películas como Troya, ustedes ven cómo estos dioses peleaban con los mismos humanos. Los dioses no tenían una muy buena relación con los humanos. De hecho, los humanos le tenían bronca a los dioses, si ustedes ven. Pero en la relación verdadera, los creyentes tenemos una paternidad con Dios. Y esa es la base del verdadero contenido de una oración verdadera. Estos hombres y mujeres romanos y griegos hacían una larga lista de cosas para que su Dios se le hiciera. ¿Sí? Yo me puse en la tarea de investigar y decían que muchos de esto en estos templos, estas personas traían sus mejores ofrendas y sus mejores animales y hacían unas oraciones de muy largas, mostrando que ellos, a ver si su Dios le podía escuchar.
Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Ahora, pregunta, ¿está mal hacer una oración muy larga? ¿Está mal si yo oro 1 hora o 2 horas o 3 horas y está mal? En absoluto no. No está mal que yo haga una oración larga, sino que a lo que se refiere aquí es la motivación mía de estas largas oraciones. Cuando yo oro y hago una larga oración, ¿lo hago en señal de desconfianza de Dios? ¿Será que es que Dios no me ha escuchado? ¿Será que es que Dios se le olvidó lo que yo le pedí la semana pasada? Vamos a recordarle, y vamos a hacer una larga lista, y vamos a hacer una larga oración, porque mi incredulidad y mi desconfianza me hace pensar que quizás Dios me escuche, porque yo oro mucho. Hay personas que piensan así, vuelve usted en el catolicismo romano. Hay personas que hacen 10 Padres Nuestros, 50 Ave Marías, y piensan que Dios los va a oír por eso. Y yo por la mañana, cuando estoy el domingo en mi casa y me levanto por la mañana, hay una señora que siempre me levanta, porque empieza con el rosario como a las 6 de la mañana y empieza por la bocina, el altavoz, y todo el barrio la escucha, y hágale, y hágale, y hágale. Y ellos piensan que María o a un Dios les va a oír por tanta oración y tanta oración. A eso es a lo que Jesús se refiere. Los que no conocen a Dios oran de esa manera. Piensan que Dios les va a oír. Ahora, ustedes recuerdan, en la Biblia hay un ejemplo bíblico. Ustedes recuerdan el momento de Elías y los sacerdotes del Baal. Ustedes ven ahí en esa escena donde está Elías con ellos, mostrándoles quién es el verdadero Dios. Y dice la escritura ahí, en Primera de Reyes, que los sacerdotes de Baal estuvieron desde la mañana hasta la tarde, hasta el mediodía, invocando a Baal, y nada que Baal aparecía. O ustedes ven, por ejemplo, los budistas tibetanos. Ustedes han visto en las peceras de Pirri, ellos tienen un cilindro y ellos comienzan a darle vueltas al cilindro, y ellos creen que entre más le dan vueltas al cilindro, más Buda los va a oír. Ahora, eso no es la ilustración, hermanos, del rosario que usan las personas y llevan la cuenta. Llevo 10 Ave María y 5 Ave María y 4 Padre Nuestro y 3 no sé qué. A eso es a lo que Jesús se refiere, hermanos. Como si Dios nos aceptara por nuestras oraciones largas, o como es que Dios me acepta a mí por algo que yo hago muy, muy grande por Dios, o el número de palabras que yo utilizo para que Dios me escuche. No, hermano, Jesús no está diciendo eso. Muchos le hablan a Dios como si Dios no supiera lo que le está pidiendo. ¿Sí? Ahora, acá hay un debate entonces entre la soberanía de Dios y el decreto de Dios y la oración. Hay gente que dice, si Dios ya predestinó todas las cosas, ¿para qué vamos a orar? Dios va a hacer al fin y al cabo lo que Él quiera. ¿Para qué oramos? Diría alguna persona. Pero lo que esas personas que dicen esto olvidan es que Dios utiliza aún la oración como el medio por el cual Él va a llevar a cabo esas cosas que Él ha decretado en el futuro. Hay cosas que van a ocurrir solamente cuando los creyentes oren, y ese es el medio que Dios va a usar para que las cosas ocurran. O sea, tú eres el medio, tú eres la herramienta que Dios va a utilizar para que las cosas que Él ha decretado en la antigüedad, en la eternidad pasada, ocurran en el futuro. El hecho de que Dios sepa todo no nos hace a nosotros que no oremos, o no nos estorba para que nosotros oremos. Al revés, el hecho de que Dios sepa todo produce en nosotros una seguridad al venir en oración. Sabemos que Dios se preocupó por nosotros, sabemos que Dios nos ama. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros aquí sabían nuestros papás que necesitábamos algo? Y muchas veces nosotros le decíamos a ellos y ya el papá sabía. Y se molestaban a veces porque le pedíamos mucho. Pero en medio de su molestia, a los papás les gustaba que ellos vinieran y les dijéramos a ellos que nosotros necesitábamos algo de ellos. Y cuánto más con Dios. Dios se agrada en ver a sus hijos que dependen de Dios, que vienen a Dios y ruegan a Dios, aun sabiendo que Dios conoce las cosas que nosotros necesitamos, aun sabiendo las cosas que nosotros estamos padeciendo. Aún así Dios se complace en nosotros, en venir y vernos a nosotros en oración dependientes de Él. Y por eso Jesús dice ahí en el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Dios le gusta eso. Dios le gusta ver nuestra dependencia a Él. Dios no quiere ver creyentes independientes, creyentes autónomos, que hacen las cosas aparte de Dios. Entonces, esa es la tercera motivación, es la tercera cosa que le agrada realmente a Dios. Dios le agrada ver a estas personas que vienen y le buscan a Él, y vienen y buscan a Dios por lo que Él les puede dar. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con nosotros?
Mi hermano, si tú vas a dar, da secretamente. Si tú vas a dar, no lleves la cuenta de lo que tú das. Si tú oras, ora de tal manera que la gente no se entere de tu piedad, que la gente no sepa que tantas horas tú oras, de cuánto tiempo tú gastas en oración, que sean simplemente algo entre tú y Dios. En el momento en que tú oras, siempre ten en cuenta que estás en la misma presencia de Dios, que estás delante de Él, estás delante de su presencia y que Él va a escucharte, no por las largas palabras que tú digas, sino porque Él sabe lo que tú necesitas. Dios está complacido en eso. Dios está complacido en saber y entender que nosotros dependemos de Él. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que están aquí y que están sin Cristo? Dios no va a escucharte. Yo he dicho esto varias veces. Dios no escucha a los inconversos. Hay una sola oración que Dios escucha de los inconversos. Dios solamente escucha la oración de arrepentimiento. Precisamente ayer estuvimos estudiando el libro de Jonás y vemos como en el capítulo 3 de Jonás, el rey de Nínive escucha el mensaje de Jonás, un mensaje que no era muy elocuente, era un mensaje como que apelaba a las personas. Simplemente Jonás dijo: en 40 días Dios va a destruir Nínive. Y estos hombres, al oír esto, se arrepintieron y Dios escuchó este clamor de arrepentimiento. Dios vio la actitud de estos hombres y Dios cambió esta disposición que Él tenía de acabar con ellos y lo cambió en misericordia. Si tú eres un inconverso, si tú realmente eres de estos hombres que están diciendo acá que quizás tú no oras aquí, que tú solamente oras acá y no oras en tu casa, que tú solamente pasas tiempo acá y no haces nada en tu casa, que tú simplemente das aquí pero en tu casa eres un tacaño, una tacaña, probablemente tú no eres un verdadero creyente. Probablemente estás viviendo una falsa religiosidad. Probablemente estás viviendo una falsa cristianismo. ¿Y qué debes hacer? Debes venir a Dios, debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Debes venir a Él. Si tú vienes a Él, Dios ahora sí será tu Padre. Dios ahora sí te escuchará. No por tus largas palabras, sino por lo que Dios ha hecho en Cristo. Tú podrás gozar las recompensas eternas que hay en el dar y en la oración. Solamente hay recompensas eternas para los creyentes. Y ya lo vimos ahí en Mateo 25. No hay otra manera por la que Dios se convierta en tu Padre. La gente piensa y erróneamente nos ha hecho creer que todas las personas son hijos de Dios. La Biblia nos dice a nosotros que solamente hay aquellos que han venido en arrepentimiento y